Pasamos a la siguiente comunicación. Nos lo ofrecerá don Daniel Bartolomé Navas, de la Universidad de Navarra. Daniel es doctor en Historia y desarrolla una actividad docente, como he dicho, en la Universidad de Navarra. El título de su comunicación es Los gestos y las condecoraciones como estrategia diplomática de las reinas regentes, La Gaceta de Madrid, 1833-1840. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización del Congreso y a la profesora Dolores del Mar Sánchez la oportunidad que me brinda de poder presentar esta comunicación, que es fruto de un pequeño capítulo, una síntesis de un capítulo de la tesis doctoral que defendí el pasado mes de enero en la Universidad de Navarra, en la Facultad de Filosofía y Letras de dicha universidad. Como introducción, voy a intentar ir rápido. Como introducción, señalar que la publicación en la prensa oficial del siglo XIX de las Mercedes concedidas por los soberanos no es una novedad informativa en el temario de noticias que ya circulaban por las calles europeas desde el siglo XVII. De hecho, desde que el 1 de enero de 1661 se empezó a publicar en todo el territorio de la monarquía hispánica la relación o gaceta de algunas cosas particulares, así políticas como militares, sucedidas en la mayor parte del mundo, fue normal que las sucesivas gacetas recogieran entre sus hojas algunas de las recompensas otorgadas tanto por los soberanos españoles como por los soberanos europeos a favor de sus súbditos, obtenidas a partir del fragor de las batallas o por el buen desempeño en el desarrollo y ejercicio en la administración de un cargo, entre otras noticias de carácter político, religioso o militar, etc. Comentar a este respecto que toda noticia premial publicada se podía entender no solo con un fin informativo, sino sobre todo como un elemento propagandístico tanto de la graciosa actividad de la incuestionable soberanía regia en la concesión de mercedes a favor del agraciado como reconocimiento público, sino también como una manifestación visible de propaganda de la propia institución monárquica, ratificando la soberanía real, fortaleciéndola y generando lazos de fidelidad de carácter duradero entre el agraciado y la fuente de las mercedes. Comentar que la presente comunicación, inmersa histórica y contextualmente en el periodo de la regencia de la reina María Cristina de Borbón, no pretende ser un estudio revisionista de la Primera Guerra Carlista, sino que sobre todo pretende lanzar a la palestra académica, a los colegas, un nuevo elemento de referencia para abordar el estudio histórico desde las brillantes parafernalias y la realidad y los decoros de la realidad política y diplomática oficial, en la que los premios concedidos y publicados, creemos, buscaron, en nuestro caso concreto, reforzar primero la autoritas regia de la hija y de la reina viuda hija de Fernando VII, frente al infante don Carlos María Isidro de Borbón, así como la intencionalidad total de generar fidelidades y lanzar a la opinión pública nacional e internacional modelos y virtudes a imitar en pro de la causa, en primer lugar, causa isabelina y a continuación, durante el desarrollo de la contienda, de la causa nacional. Partimos en este sentido, y ayer lo desarrollamos y lo desarrolló alguno de los colegas, en el que partimos de una visión de la multidisciplinaridad en el que en el presente caso aprovechamos lo que son estudios en historia contemporánea, historia de las relaciones internacionales, derecho premial y también historia del periodismo español, en el sentido de empezar a analizar la naciente opinión pública española. Hasta el momento, la historiografía relativa a mercedes nobiliarias se ha centrado principalmente en todo lo que es el régimen señorial, la cosmovisión familiar, el cosmos cortesano, biografía de apellidos concretos, etc. Sin embargo, no hemos encontrado en este sentido ningún estudio que analice el estudio propagandístico de la concesión de recompensas a través de un boletín oficial, y que creemos que en este caso es fundamental. Hecha esta pequeña introducción, voy a intentar ser rápido. Presentamos a partir de la fecha de 1832 y fundamentalmente de manera más concisa en 1833, la Gaceta de Madrid va a ser el vehículo propagandístico por excelencia de la legitimidad de la causa isabelina. Y en este sentido, Fernando VII
dotó a este medio de comunicación, que por otra parte es el que centraliza el discurso oficial, cosa que actualmente, por ejemplo, encontramos que el discurso oficial va por un derrotero distinto al de otros medios, la pluralidad de medios de comunicación, que puede ser simpáticos o antónimos a lo que se pueda decir en el discurso oficial. En este sentido, siglo XIX, estamos hablando que el discurso oficial va al unísono con el medio de comunicación que lo domina. En este sentido también hay una censura previa, hay una censura de todo lo que pueda suponer una crítica al sistema. Observamos noticias, por ejemplo, antes del fallecimiento del monarca, el 29 de septiembre de 1833, que ya generaban la intención de crear un marco dinástico a favor de la hija de Fernando VII. Por ejemplo, los meses de verano, es un ejemplo concreto, en los meses de verano de 1833, aún no fallecido el monarca Fernando VII, se concedieron 16 grandes condecoraciones a la jerarquía eclesiástica española, tanto peninsular como ultramarina. Estamos hablando de la monarquía hispánica con territorios en ultramar. Se concedió a dos arzobispos la Gran Cruz de Isabel la Católica y a 13 obispos y un abad la Gran Cruz de Carlos III. Vemos en este sentido que el uso de la prerrogativa de concesión de mercedes, que vemos identificadas en las personas de la reina regente y de la pequeña reina Isabel II, se va a convertir en una herramienta de la corona para mostrar su legitimidad frente al infante don Carlos María Isidro de Borbón. Y en este sentido, la Gaceta será, a su vez, una herramienta también de la propia corona para mostrar en esta pugna ideológica la valía, la causa de la reina, la legitimidad de la pequeña reina al trono de España. Observamos también cómo ponemos tanto a la Gaceta de Madrid como a las armas. Estamos hablando de la regencia de la reina María Cristina de Borbón, Primera Guerra Carlista, lucha, armas, en el que también junto a las bayonetas, a los cañones, a los fusiles, se junta la Gaceta de Madrid, lo que se denominó en la época como guerra de pluma. Es decir, hay una lucha, y en esto es lo que hablamos del incipiente general de nacimiento de la opinión pública, en el que se configura a través de la Gaceta, se configura la intención total de ganar adeptos a su causa a través de la conformación de esa opinión pública. En este sentido, la Gaceta de Madrid, como elemento vehicular, nos encontramos que va a generar un relato, va a hacer una selección de temario en el que están presentes las condecoraciones, va a generar un relato a favor de la causa isabelina. En primer lugar, los medios que va a realizar es, hasta el 30 de marzo de 1834, la Gaceta de Madrid salía 3 veces por semana, martes, jueves y sábado. A partir del 1 de abril de 1834, en su número 40, la Gaceta de Madrid pasa a ser diaria. En este sentido, si hasta el momento todo lo que es la autoritas regia, la manifestación de poder regio en toda la monarquía hispánica se manifestaba principalmente también a través de otros medios de comunicación, como pueden ser los monumentos erigidos en las villas y ciudades, etcétera, a partir de ahora la Gaceta de Madrid va a estar presente a diario en los hogares españoles, con lo que se gana, es un poco el antecedente a la televisión como medio de difusión de ideas, etcétera, que tenemos todos en nuestra casa. Bien, en este sentido serán las élites. Estamos hablando, y hay estudios concretos en la actualidad realizados, por ejemplo, como el profesor Pedro Antonio Martínez Lillo, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, otros analistas como Javier Noya, etcétera, que realizan un análisis sobre la opinión, una vinculación de lo que es la opinión pública española en relación a la política exterior y cómo influye en ese sentido o la importancia que tiene la conformación o la percepción para la configuración de modelos de estrategias y directrices de política exterior. En este sentido, estamos hablando de unas élites, hablamos de unas personas, no todo el mundo leía en su casa la Gaceta de Madrid, estamos hablando, y así lo analiza, por ejemplo, autores como Bartolomé Benassar, en el que ahora mismo
puede haber un 98% de personas que tienen alfabetizadas, con instrucción, etcétera. En el siglo XIX, principalmente, quien tenía instrucción, quien estaba alfabetizado eran las élites. En este sentido, Jover Zamora realiza una división de la actividad de las élites a nivel sociocultural, un análisis en el que identifica, en primer lugar, como hombres de Estado, son las personas con instrucción, son las que realizan una percepción exterior y lo que generan es un ideario, un relato que van a transmitir a través de los medios de difusión hacia la opinión pública española, en este sentido una opinión pública incipiente en la generación de unas directrices y estrategia de política exterior. En segundo lugar estaría, como comenta Jover Zamora, las élites propiamente dichas, el estamento institucional administrativo. Un tercer elemento sociocultural estarían las personas con capacidad con instrucción y capaces de realizar una lectura. Y por último estarían las clases no alfabetizadas y sin instrucción, que, como hemos comentado, en el siglo XIX eran abundantes. Se genera, en este sentido, un relato a favor de la reina Isabel y sobre todo, fundamentalmente, hay una anexión, una simbiosis con la causa liberal, con el liberalismo, en contra del imaginario que los boletines carlistas, que son múltiples y dispares, van a generar en pro de un absolutismo y de un cliché absolutista español. Voy a intentar ir un poco más rápido. Dentro de esta selección de temario, principalmente, encontramos en los primeros meses de recién fallecido el monarca, octubre de 1833, febrero de 1834, la Gaceta de Madrid va a expresar noticias de pésame a favor de la muerte de reinos extranjeros, a favor de la muerte de Fernando VII. En este sentido, encontramos reinos como Francia, Gran Bretaña, interesante la presencia de Rusia en mandar una muestra de pésame, así como la acreditación de representantes diplomáticos ante la reina regente, cosa que se va a lanzar a la opinión pública española para mostrar en esa situación, imagínense ustedes, en una situación en la que no se sabe quién puede gobernar, si unos u otros, en la que la opinión pública española, son mensajes de seguridad. Oye, Francia nos apoya, Inglaterra nos apoya, Portugal nos apoya, etcétera. Y en este sentido, la concesión de condecoraciones, más que un mérito a posteriori de reconocimiento a una labor, la reina lo va a utilizar sobre todo para buscar, en ese sentido también un poco de esta comunicación, para buscar ese acercamiento, ese guiño a nivel diplomático, buscando un poco la confianza y el buscarse la legitimidad en esos reinos externos. En primer lugar, aunque no saldrá en la Gaceta de Madrid, se concede el 21 de diciembre de 1833 a la princesa Alejandrina Victoria, futura Victoria, reina de Inglaterra en 1837, Victoria I, y al rey Guillermo IV en febrero de 1834, el mismo día, y este es el detalle también significativo, que se concede el Toisón de Oro al monarca francés Luis Felipe I de Francia. Comentar también que voy rápido en las conclusiones, si pudiera, por favor. Voy terminando. El 25 de febrero, a la vez que en la Gaceta de Madrid se publica la concesión del Toisón de Oro a los augustos hermanos franceses de Francia e Inglaterra, el Gobierno establece las instrucciones para el reconocimiento de Isabel II en contra de países que van a se postulan en lo que es la Santa Alianza. Ayer hablábamos del Congreso de Viena. Aquí se postula la Santa Alianza como defensor del cliché absolutista. En este sentido, hay una intención también en intentar ver qué van a hacer conforme a la situación que se está generando en España. Tratado de la Alianza Cuadro, gracias a las condecoraciones que van a apoyar las negociaciones diplomáticas que van a conseguir la formación del Tratado de Alianza Cuádruple Alianza, nos encontramos un grupo de países vinculados a todo lo que es el ámbito liberal. Nos encontramos en una época en la que hay una pugna en toda Europa entre los postulados liberales. Es una época de revoluciones liberales. 1820 España, pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan. 1830 en Francia, la Revolución de Julio, Les Trois Glorieux, que pone en el trono a Luis Felipe I de Francia. En Portugal hay un caso similar al español. Existe una regencia por el duque de Braganza, Pedro I, en favor de la corona portuguesa, en favor de su hija María II da Gloria, en contra de su hermano, el infante Daniel, tiene que terminar. Sí, es que no queda tiempo. Me dejo mucho en el tintero. Daniel.
lo tenemos. De todas formas, se le comunica... La comunicación Exactamente, eso es lo que le iba a comentar. Por último, aunque sea terminar el bloque, me parece muy interesante el uso que se dio a lo largo de la regencia. Vemos aquí, por ejemplo, en este mapa, las condecoraciones que se concedieron a nivel diplomático, en la que observamos que, siendo quien más apoyó al gobierno de la reina regente y de su hija Isabel II, que fue Gran Bretaña, la reina concedió solo 10 grandes condecoraciones, al mismo nivel que Grecia, que poseyó 8. Que en palabras de la profesora Matilde Morcillo, especialista en el ámbito helénico, las relaciones exteriores de España con Grecia fueron casi imperceptibles. Es el caso curioso en este sentido. Vemos, por ejemplo... Daniel, por favor, que es que de verdad tiene que intervenir la compañera y tengo que intervenir yo. Y nos lo cierran a las 8. Cierro... señalar en ese sentido... Bueno, espero... Muchas gracias. Son muchas ideas a transmitir. Ya siento. Eso es digno de ponencia.